Bueno. Recording is on. Estoy grabando. Vamos a ver qué pasa con este programita y si no, después volvemos a Zoom o pasamos a otro. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Qué dudas hay? ¿Algo que no quede claro, que no le cierre, que no sé? No se escucha nada, Sabrina. No me di cuenta. Las preguntas que decía sobre las de auxiliares, de enfermeros y eso es lo que había, ¿dónde había que contestarlo? ¿Cómo? Había unas preguntas de la Sí. primera clase que decía qué cantidad de horas responsables, de auxiliares, de enfermeros, ¿eso dónde había que entregarlo? De médicos también. ¿En dónde está eso que me está diciendo? En los apuntes de la primera clase. Que había puesto usted un cuadradito con los En el, capítulos. en el apuntecito, bien. Exacto, y había hecho preguntas, y yo le pregunté si había que contestarlas, pero no sé dónde hay que. No. Ahí está. Esos son como preguntas medio de color, ¿sí? Si quieren ustedes. Yo pensé que había que entregarlas, yo las contesté, pero no sabía. No Y es después necesario. y después las preguntas que estaban en el Classroom, que había que hacer otras preguntas. Esas había que describirlas en el Classroom, donde lo había mandado usted. Exactamente, sí. ¿Cómo hice así? No había que entregarlo de vuelta en otro lado. Exactamente. Lo único que se Bueno, entrega en el campus virtual de la UNAG, ¿sí? sí, Va a los trabajos. ser el TP1 de legislación. Bueno, perfecto. Está bien eso nada más. Y después la profe. pregunta. Dígame. Profe, una pregunta. Sí. Yo el trabajo se lo entregué por Classroom, se lo tengo que entregar por el campus en realidad. ¿Cuál trabajo, perdón? El TP1. El TP1, el de legislación. Claro, exacto. En realidad va por el campus de la UNAG. Sí. Bueno, perdón. Ahora después se lo mando por el campus. No pasa nada, tranquilo. Sí, creo que hay tiempo hasta el lunes, ¿no? Sí, Si quieren antes del lunes, mejor. listo. A ver esto. Dije esto. No, pero fíjate inclusive que no es una tarea. Es es donde está subida la legislación. Es lo que veo yo. Bueno, entonces me quedo tranquila entonces, profesor. Sí, por eso quedé tranquila. Bueno, gracias. Estamos medio aprendiendo todos. Esto fue bastante rápido y bueno, estamos encontrando la vuelta. Profesor, la pregunta 8, que dice, ¿cuáles capítulos han sido derogados por el Decreto Nacional 1338/96? Describe brevemente sus modificaciones. ¿Eso cómo es? A ver, ¿dónde está? Es la pregunta 8, el trabajo práctico. Porque es Pregunta lo 8. único que no Es esta de acá. ¿Cuáles capítulos han sido derogados por el Decreto Nacional la 1338? supe desarrollar. ¿Cómo, perdón? Es la única que no supe desarrollar cómo. Bueno, lo que se puede hacer en esos casos es visitar la página de Infoleg, ¿sí? Algo que no hablamos todavía es de dónde pueden sacar información. Información fidedigna, ¿no? Porque vieron que hoy en día están las fake news a la orden y la idea es tener buena data o al menos que sea la posta, ¿no? Utilizar páginas oficiales, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Utilizar páginas oficiales? Sí. Pero básicamente lo que es legislación, no sé, pueden ver ahí lo que estoy escribiendo, ¿no? Sí, Fole. Infoleg, ¿sí? Entonces ponen Infoleg, decreto
En Google, sí, en el buscador, decreto 1338/96. Y ahí les va a traer el decreto. ¿Sí? Cuando ustedes entran, pueden entrar a texto original de la norma, o en algunos casos dice texto actualizado de la norma. ¿Sí? Si ustedes para la pregunta 8, ¿no? Sí. Entran en texto original de la norma, van a ver que le va a decir, qué sé yo, artículo, XXX, deroga, artículo, sea de la ley 19.587 o del decreto 351 del 71. Cuando dice deroga, quiere decir que anula, ¿sí? O que lo modifica o que lo cambia. ¿Se entiende eso? Sí. Vamos a googlear acá, a ver, decreto 1338 del 96. Y le ponemos Infoleg adelante. Entonces, yo entro a servicios de Infoleg y voy acá a texto completo de la norma, ¿sí? ¿Ven que abajo me aparece texto actualizado de la norma? ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, se ve. Bueno, si alguien me dice que no, veamos, vemos. Bueno, entonces este dice, visto las leyes, bla, 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 bla. Por ello, el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, derógase el título 2 del anexo 1 del decreto 351 del 79. Habría que ver en el decreto 351 del 79 qué es este título 2 del anexo 1. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien, entonces podríamos buscar Infoleg, decreto 351 del 79. Entonces entramos en decreto 351 del 79. Esperen que no me tiró si es la norma actualizada o no. Es algo que tenemos que ver. Bueno, este es el texto actualizado. Hasta abajo de todo a ver si puedo encontrar. Vamos a la página original de Infoleg, ¿sí? Infoleg. Infoleg. Y vamos a poner acá tipo decreto. Tipo de norma, decreto. Número 351 del 79, del año 1979. Sí, eso está claro, ¿no? El número es un número correlativo, o sea, va cambiando de norma en norma, ¿sí? Y el barra 79 es el año en el cual se decretó. Entonces lo buscamos y ahí nos aparece el decreto 351 del 79, Poder Ejecutivo Nacional, el PEN. ¿Sí? Cuando aparece decreto PEN, es decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Entro ahí y puedo ver el texto completo de la norma o puedo ver el texto actualizado de la norma. ¿Sí? Lo ideal es que siempre trabajemos con lo actualizado. Entonces yo voy al decreto actualizado y dentro de esto busco control F, ¿sí? Aprieto el buscar texto, ¿sí? Buscar 1338. Venga a aparecer que fueron modificadas por el 1338 del 96. A ver. ¿Cuál era el que estaba modificado?
Deroga así el título 2 del anexo 1. O sea, yo tendría que entrar en el anexo 1. ¿Sí? Y se clica acá en el anexo 1. Me lo abre acá arriba. ¿Lo ven? Si hay algo que no se entiende, por favor me dicen. Porque si no, quedo acá medio. Entonces, título 2. Capítulo 2, 3 y 4, derogados por artículo primero del decreto 1338 del 96. Boletín oficial del 28 de noviembre de 1996. Profe, perdón mi ignorancia. Derogado entonces significa como que sacaron otra cosa y lo pisó. Exactamente, sí, exactamente. Por eso, en el texto actualizado, ni siquiera está. Fíjate, el capítulo 4 que hablaba del servicio de higiene y seguridad en el trabajo, ni siquiera está, ¿sí? Porque fue derogado, ¿sí? Fue dado de baja por el decreto 1338 de 96. ¿Sí? ¿Ve lo que quiero decir? ¿Se ve lo que les quiero transmitir? Sí, entonces hay que buscarlos todos en Infoles. Sería lo ideal, ¿sí? Esa es una fuente bien, bien actualizada, digamos. Porque, Es mucho más cómodo buscarlo ahí en Infolec que en el apunte, por ahí es un poco más cómodo porque vas paso a paso. está bien, el digesto ese que está compartido, ¿sí? El digesto ese que está compartido es solamente como un resumen, juntó todas las normas ahí, un profesional que se llama Néstor Bota, un colega, ¿sí? Y bueno, en teoría tendría que ser un poco más fácil, pero si quieren para ampliar, para ubicarse mejor, pueden ir a Inflex, ¿sí? La fuente que a ustedes les quede mejor, más cómoda. ¿Sí? Entonces, algo que les quería decir son las fuentes bibliográficas en las que vamos a trabajar. Bueno, por un lado están los apuntes de la cátedra, los que le estamos subiendo, las diapositivas, los PDF, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. La idea es que vayamos viendo qué cosas les pueden servir a ustedes para... Después por ahí lo ordeno un poco mejor. Bueno, apuntes de cátedra. Después hay una página que se llama el INSHT, ¿sí? Que es un instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, que es de España, ¿sí? En este lugar tienen muchas NTP, se llaman, notas técnicas de prevención. Si ustedes algún día quieren ampliar o tienen alguna duda acerca de un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, yo podría buscar, para el caso de mi amigo, ¿sí? Que quería podar el árbol acá en casa, yo podría buscar NTP, poda árboles. Entonces, acá me aparece la NTP 1119, que dice seguridad en los trabajos de poda en árboles, ¿sí? Y la NTP 1120, seguridad en poda de árboles, debe ser la segunda parte. ¿Sí? Ah, miren, cambió el nombre del instituto. Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. Ah, bueno, no lo sabía. Entonces acá cambia la norma, cambia la manera de llamar. Bueno, ¿se entiende entonces más o menos cómo podemos buscar información? ¿Sí? Sí. Y para que sea una información de buena calidad, digamos. Sí. Entonces, bueno, acá va a explicar, va a ser técnicas de trepa, ¿sí? Cómo trepar al árbol,
desplazamiento de ramas, cómo llevar las ramas, cómo mover las ramas. ¿Sí? Bueno, hay todo un montón de técnicas, digamos, para hacer el trabajo en forma segura. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. También podría buscar, qué sé yo, NTP, trabajo con químicos. Y ahí aparece NTP 1080, agentes químicos. ¿Sí? NTP 371, información sobre productos químicos. ¿Sí? Entonces yo ahí accedo a un montón de información que es de buena calidad. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe, sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, bueno, a mí lo que me está faltando, ¿sí? Es el movimiento ese. Esperen que- A mí lo que me falta, ¿sí? Es ese movimiento de cabezas que hace así, ¿sí? Como decir, llegó, algo llegó y se entendió, ¿sí? Igual lo más usual no es este. Por lo general, como soy medio de madera, medio maleta explicando, me hacen, ¿sí? O se muerden así, que decir que no pueden decir lo que piensan, ¿sí? Entonces, cuando yo recibo eso, actúo y vuelvo a explicar, o busco otra manera, o les pido yo de ustedes, ¿sí? O hacemos algún movimiento para destrabarnos. ¿Sí? Pero por favor, yo necesito que ustedes me lo digan. ¿Sí? Por la vía que sea, ¿sí? Por el grupo de WhatsApp, por esto, por Jitsi, por donde sea, pero que me lo digan, porque si no, ahí no. Esto es lo del INSS-BT, ¿sí? Que ya les digo que cambió hace muy poquito. Otro lugar donde pueden sacar buena información es la página de la SRT. ¿Qué es la SRT? La Superintendencia de Riesgos en el Trabajo. ¿Cómo, profe? Se escuchó distorsionado. Sí, la SRT es la Superintendencia de Riesgos en el Trabajo. ¿Sí? Gracias. Había una preguntita en el trabajo práctico que decía, ¿qué nuevos actores aparecen con la... A ver. La 10. O sea, esto de la SRT aparece, ¿sí? En la ley de... Profe, en el trabajo. ¿está compartiendo la pantalla o no? No, ahora que vuelvo, pues diría que... No, preguntaba. Es que no. Ah, ahí está compartida. ¿La ven ahora? No. ¿Sí? La SRT es la Superintendencia de Riesgos en el Trabajo, ¿sí? Aparece en la Ley de Riesgos en el Trabajo. ¿Se acuerdan cuál es la Ley de Riesgos en el Trabajo? Estuvimos hablando la vez pasada. La 24.000. La 24.700 y pico. 557. Ujú. Esta SRT es como un bracito del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Lo que va a hacer la SRT es, a partir del año 2003, empezar a dictar normas referidas a lo que es la seguridad e higiene, ¿sí? La SRT va a estar todo el tiempo mirando la relación, digamos, la relación entre ART, ¿Y la EP? EP, que es ¿No? Empleado. Empleado asegurado, ¿no? Sí. el empleador, ¿sí? Observa la relación siempre entre la ART y el empleador, ¿sí? En los empleados
Y entonces, por eso no sé si ustedes prestaron atención a los afiches que pegan en los trabajos, que dice afiche SRT obligatorio. Obligaciones, derechos y obligaciones de la SRT. Disculpa, me dijiste algo de la SRT y ART y no se colgó, no escuché. Está bien, no importa. La SRT, ¿sí? Acá la SRT, es la Superintendencia de Riesgos en el Trabajo. Esta Superintendencia de Riesgos en el Trabajo, si quieren, es una dependencia del Ministerio de... ¿Me avisan cuando sean las 9 y hacemos un cortecito? Entonces, la SRT es la Superintendencia de Riesgos en el Trabajo. Es una dependencia del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y va a estar todo el tiempo observando la relación que hay entre la ART, entre el empleador, ¿sí? Los empleados y el Estado, ¿sí? Yo les decía que probablemente ustedes hayan ido a algún trabajo o en algún lado, ¿sí? Hayan visto este afiche. No sé si lo alcanzan a estar cargando. Conoce tus derechos y obligaciones, ¿sí? ¿Lo vieron alguna vez? No se ve el afiche, profe. ¿No se ve? No muestra la pantalla. Es así, conoce tus derechos y obligaciones. ¿Pueden verla en mi pantalla? ¿Sí? No. No, no se ve. Bien. ¿Por qué no? Chiflen. Ahí sí. ¿Sí? Bueno, entonces, dice, si sufrís conoce tus derechos y obligaciones. Lo alcanzan a ver ahí, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Esto debería estar... ¿Cómo? Esto debería estar en cada empresa, en cada establecimiento, ¿sí? Ustedes entran a cualquier lugar y tendrían que tener un afiche de esto. De hecho, Sí, en el servicio médico de la empresa lo trae. en el servicio médico, bien. Sí, lo que obliga a la ley es que al menos esté en un lugar, ¿sí? Que sea visible y que todos tengan acceso. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Sí? Porque ahí se explican los derechos y obligaciones de los trabajadores y del empleador. ¿Sí? Que es un poco lo que sale de las leyes que estuvieron viendo ustedes para hacer el trabajo práctico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, hay preguntas sobre esa ley, la 24.557, que hay que hacerlos con... yo por lo menos encontré la información en un PDF de la SRT. Bien. Bien. Entonces es una buena fuente, ¿sí? Porque la SRT es justamente el organismo que emana estas leyes. ¿Sí? Todo esto lo estamos haciendo para ver cuáles son fuentes confiables de lo que no, ¿sí? Para separar la paja del trigo, porque hay un montón de basura dando vueltas en Internet y la idea es justamente eso. Y antes de creer algo, aunque sea consulten a ver si sirve o no sirve, porque les digo, hay mucha basura, hay muchas cosas de otros países que no aplican al nuestro. Entonces, por eso muchas veces uno busca en internet, pero hay que tener un cierto duda respecto a las cosas que aparecen en internet. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos con mi amigo Daniel que va a venir a podar el árbol cuando se termine la cuarentena? Claro. Lo que yo no entendí es que se puso que es cuando se termine la cuarentena. Bueno, acá hubo una polémica en familia porque dijo cuando se termine la cuarentena, no que se terminaba el virus, era otra cosa, todavía el virus seguía. Entonces acá en familia hubo una polémica, no, pero la cuarentena es cuando se termine el virus, no, si todavía no está la vacuna.
No, la idea era justamente que mi amigo pueda salir de la casa y que pueda venir hasta mi casa. Claro, era desde Varela hasta Capital, es otra diferencia, no era de Varela sobre Varela. Y No. Es que yo lo que quise aclarar ahí era que mi amigo trabaja en Capital, ¿sí? Que yo vivo en Varela. Entonces, ahí está. nada, que no me mientan ahí que es un accidente in itinere o me hacen esas trampitas. ¿Sí? Entonces, ¿saben qué es un accidente in itinere? ¿Escucharon hablar alguna vez? No. No. No, Bueno, el accidente in itinere, ¿sí? Hay dos tipos de accidentes, ¿sí? Los accidentes en ocasión de trabajo y el accidente in itinere. El accidente en ocasión de trabajo es el que me sucede a mí mientras yo estoy trabajando. Mientras estoy trabajando. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. El accidente in itinere sucede cuando yo voy o vuelvo de mi trabajo. Cuando voy o vuelvo de mi trabajo. ¿Hay alguna duda con eso? No. No. Muchas veces dicen, profe, pero sí, ese accidente in itinere que marca usted, ¿tiene una cantidad de kilómetros o una cantidad de tiempo? Pues yo me acuerdo, ponerle que cuando yo trabajaba en un casino, que te decían que te cubría una hora después del trabajo y una hora antes del trabajo, Y una hora antes. y además en un radio de creo que eran 20 o 30 kilómetros, cosas así. Si vos vivías más lejos, era una cosa tuya, ponele. Si te pasaba justo a la 1:10 que saliste del laburo, nada, manejalo. Hasta arreglate. Eso donde, era la antes. casa. hasta donde Perdón. tenía entendido, tenía que estar regulado hasta 2 horas después del trabajo y hasta como tener una ruta normal hasta tu casa, porque si te sucedía fuera de la ruta de tu casa, no te cubría. Bien, gracias por los aportes. Sí. Esas son las consultas. Últimamente creo que hubo una reforma o algo así que, por ejemplo, en el caso nuestro, si estuviésemos en una situación normal, yo iría de acá, de mi casa, a la facultad, a la universidad, y de la universidad al trabajo. Y estaría cubierto desde que yo salí de mi casa hacia la universidad mientras yo lo declare. ¿Puede ser que sea así? Y a la vuelta, o si a la vuelta pasar a cursar por la universidad también, siempre y cuando uno lo declare. Bien. Sí, esas son las cosas típicas que surgen con este tema. Muchas veces se decía que era una hora, muchas veces se decía que era un radio de kilómetros. La verdad es que lo que está en la ley es que te cubre mientras vos vayas de tu casa hasta tu trabajo. ¿Sí? Y en vez de ir desde tu casa hasta el trabajo, vas desde la universidad a tu trabajo porque entras en turno noche, por ejemplo, ¿sí? Vos lo que deberías hacer es avisarle a tu empleador que cuando salís de la universidad entras a trabajar. ¿Entiendes eso? ¿Sí? No hay un límite de horas, ni un límite de kilómetros. ¿Sí? Lo que se busca es que también sean cosas lógicas. O sea, yo vivo en Florencio Varela o vivo en Cañuelas, ¿sí? Y estudio en la UNAG, Florencio Varela, ¿sí? Yo no puedo tener un accidente in itinere en Campana, ¿se entiende? Que es zona norte. ¿Me explico? ¿Sí? Claro, sí. Está Campana acá arriba, está Capital
Federal, no, Ciudad de Buenos Aires. De Buenos Aires en el centro, ¿sí? Abajo está Florencio Varela. ¿Entiendes? Como un mapita esto. A ver si puedo hacer dibujo. A nosotros nos pasó una cosa un poco cómica en una reunión de seguridad e higiene con respecto a eso, porque un compañero en la capacitadora estaba explicando el accidente in itinere, qué sé yo, y el compañero dijo, ¿y si uno tiene 2 casas? Y todos lo miramos y entendíamos que tenía 2 edificios, ¿no? O sea, dos lugares físicos en lugar. No, lo que tenía el tipo era 2 familias. Entonces, y bueno, cuando la profesora entendió lo que le estaba preguntando, le dijo, bueno, mientras vos declarés que el lunes, miércoles y viernes vas a una casa y martes, jueves y sábado vas a la otra, está todo bien. Sí, la ley no te prohíbe que tengas 2 casas. Y te deja de cubrir. Solo te pide que vos lo declares, lo dejes declarar. O sea, ¿se ve ahí en el dibujito? Si yo vivo y estudio, lo que me va a cubrir es, digamos, el trayecto desde que yo vaya de Florencio Varela hasta Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo trabajo. ¿Entiendes? Este trayecto de ida y de vuelta va a estar cubierto. Ahora, si yo tengo un accidente in itinere en Campana, que queda en zona norte, no, flaco, ¿qué pasó? Que te desviaste, que hubo un piquete y te desviaste, te tuviste que desviar hasta Campana. ¿Entiendes? Es raro eso. Sí, profe. Bueno, eso es lo que mira la ley. Una de las cosas, profe, la ruta que uno hace también tiene que estar declarada o con que diga que no sé, estaba yendo de Cañuelas a Florencio Varela, ya está. No, lo que porque vos... hay veces que también quizás, no sé si, a mí, gracias a Dios, no me pasó nunca tener un accidente en itinere, pero sí sabía de comentarios dentro de la empresa que capaz que si vos no haces la ruta que haces todos los días, tampoco te cubre. Lo que pasa es que si vos haces una ruta diferente a la que haces todos los días, tendrías que avisarle a tu empleador. ¿Qué sé yo? Ponele. Yo todos los jueves a la noche voy a cenar a lo de mi abuela Pepita. ¿Está bien? Entonces yo tendría que avisar, ¿sí? Que después de trabajar voy a donde vive mi abuela Pepita. Domicilio, tanto. ¿Sí? Los jueves después de salir de trabajar. ¿Entiendes? Sí, no, lo que me refería yo es ponerle que no sé, yo vivo en Berazategui y trabajo en Capital, ¿no? Y declaro que la ruta que hago yo para ir a trabajar es por abajo, por decir una manera, ¿no? Sin agarrar autopista. Y yo, uno de los días que quiero ir a trabajar, porque me levanté más tarde, X cosa, agarré la autopista y tengo un accidente en la autopista. A eso me refería con el cambio de ruta. Sí, bueno. No, eso no sería un cambio de ruta, me parece. Porque vos, por ejemplo, suponés que vas de Berazategui a Capital y un día, no sé, se te rompió el auto, te tomás el 98, te tomás el tren y vos estás yendo hacia allá. El tema es si vos tenés un accidente en La Plata. ¿Entendés? No tenés nada que hacer en el trayecto, no está La Plata en el medio. Claro, exactamente. Ese Pero vos podés tener un corte de la autopista y te desviás por Sarandí, qué sé yo. Y eso no quita ni agrega nada. O sea, y va a haber una investigación, pero no quita ni agrega nada. Vos estás yendo a trabajar hacia tu lugar de trabajo, no hacia un lugar que nada que ver. Exactamente. No, me pregunto porque es como muy también subjetivo todo este tema de la ruta, cambiar la ruta y demás, para que me quede claro, ¿no? No, para que tengas una idea, Mauricio, cuando una vez en la empresa en la que yo trabajaba hubo un accidente in itinere, ¿sí?
Entonces me llama un estudio de abogados de la ART y me dice, hola, ¿qué tal? Bueno, lo llamo del estudio de abogados de la ART. La ART es la aseguradora de riesgos, ¿sí? La aseguradora, la que cubre en caso de que la persona tenga un problema yendo a trabajar. ¿Entiendes eso? Sí, sí. ¿Eh? Entonces, ahora me dice, no, sí, mira, te llamo por el accidente de Sergio XXX. Yo quería saber cuál era el domicilio real de esta persona y cuál es el domicilio oficial de la empresa, donde él tenía que prestar su trabajo. Y bueno, le di el domicilio real de la persona y el domicilio de la empresa, el domicilio real de la persona y el domicilio de la empresa, y sí, el accidente había ocurrido acá en el medio. Entonces, no hubo problema, le dieron todas las prestaciones de salud que correspondían y listo. Fin de la cuestión. Pero la ART tiene todas las de perder en caso de que no quiera cubrir. ¿Entiendes? Porque la ley prevé que te cubra mientras vos estás yendo a trabajar y mientras vos estás volviendo a trabajar. Ustedes están trabajando bajo relación de dependencia y tienen una ART, la idea sería que ustedes le declaren a su empleador, ¿sí? A la empresa donde estén trabajando, que le digan, mirá, yo lunes, miércoles y viernes curso en la UNAG. La UNAG queda en Avenida Calchaquí, 6200. ¿Sí? Y curso de tal hora a tal hora. Entonces, lo que va a cubrir la ART va a ser la salida del trabajo hasta que ustedes lleguen a la UNAG. Una vez que ustedes entran a la UNAG, ya está. Se termina la cobertura. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Sí? Algo que no. Profe, con respecto a la consulta, Carolina le habla, Sí, que había hecho en el Classroom. Buen día. Yo me busqué en la parte de poda del municipio de Florencio Varela, a ver qué es lo que estaba reglamentado. Yo vivo en Berazategui, entonces acá los árboles en la vía pública no se tocan, se encarga el municipio. Pero ahí lo que vi es que es distinto, que de acuerdo a cómo esté en qué estado esté el árbol, te dan un permiso para realizar la poda. Yo no sé, ¿se me escucha bien? Porque yo los estoy viendo todo con delay. Sí, no, se te escucha bien, se te escucha bien. Bárbaro. Pero que el permiso tiene unas restricciones que se puede pedir entre los meses de marzo y agosto. Bien. Con lo cual, lo primero que propuse era solicitar el permiso. Entonces, si la cuarentena termina antes de agosto, podría solicitar el permiso para que Daniel le corte el árbol. Pero si no, ya arrancaríamos mal, no habría un permiso de poda por parte del municipio. O Está sea, bien. ese paso, hacer eso ante esa duda X, ¿es lo que corresponde? Yo estaba en esa duda anoche. No, Si era está, o sea, yo lo que apuntaba con la consigna esa era analizar, digamos, el tema del seguro, el tema de que alguien venga y te haga un trabajo a vos, sea de onda, sea como sea, ¿sí? Pero el tipo a vos te está haciendo un trabajo. Claro, sí. Está buenísimo ampliar hacia lo que exige el municipio para hacer una poda de árboles, ¿sí? De hecho, yo no lo sabía. No sabía cómo se manejaba el municipio de Florencio Varela. Yo le sugerí también ahí el tema del arnés, del perímetro, de la ropa de seguridad, los botines, guantes, las sogas, Sí, pero todo esto. Pero ya de movida estábamos como necesitando un permiso. Bien, entonces, todas esas cosas que está mencionando ahí Carolina, ¿estarían de qué lado? Sí, pero usted había puesto que era administrativo, no que era un empleado electricista, un empleado que trabajaba para poner postes o eso. Que era administrativo. Era administrativo es otra cosa porque no tenía nada que ver con la cuestión de saber cómo se sube a un poste o para la poda, porque imagínense, si hay un árbol puede haber un cable de luz. Y el seguro, yo
yo diría que seguro se lo había que poner, porque por eso yo mandé un PDF del seguro, que se podía poner un seguro por día, por semana. Nosotros en taller de ingeniería hicimos la cuestión de pintar, hicimos un ejemplo de pintar por ahí, en clase, de pintar el salón. Y todos no habían puesto un seguro. Yo decía, si no le pongo el seguro a Pintor, le llega a pasar algo, ¿qué hacemos? Entonces creo que es en el caso más que sea un amigo de ponerle un seguro, por lo menos por día. Porque ¿cómo justifica las faltas en el trabajo si se llega a lastimar? O si se muere, que eso es peor todavía. Exactamente, sí. Buenísimo que ampliamos para el lado del permiso de la municipalidad. Eso es lo que tendríamos que hacer, digamos, legalmente con la MUNI. Igual la pregunta, lo que apuntaba era más hacia, bueno, lo que recién ampliaba Carolina respecto a, bueno, y otros compañeros también lo ampliaron, respecto a arnés de seguridad, a hacer un perímetro de seguridad de toda la zona, ¿sí? Eso, ¿en qué parte de este diagramita estaríamos? Prevención. En la prevención, ¿sí? Estamos trabajando en el antes. Estamos trabajando en todas las condiciones posibles para que ese trabajo se pueda hacer en forma segura, ¿sí? Y poder prevenir que haya un accidente o enfermedad profesional. ¿Ah? Lo que había contestado era principalmente tomar la mayor cantidad de medidas de prevención. Primero no hacerlo, pero en el caso de que se haga, trabajar sobre eso, porque después por ahí es más engorroso si hay un accidente. Y yo con respecto al seguro, consulté a un amigo que es ingeniero y cuando trabaja en la obra, él me decía que viste que yo puse algo sobre la... no, se me borró. Que anualmente necesitan un permiso, que no me salen las palabras. La certificación. La certificación. Y le pregunté y me dijo, no, por ejemplo, los billeteros en la obra, en la construcción, no necesitan certificación. Solamente el seguro los toma como que son trabajadores en altura y nada más. O sea, que lo hacen habitualmente. Una cosa, ¿nos puedes introducir quiénes son los billeteros? ¿Qué? ¿Quiénes son los silleteros? Los silleteros son los que pintan en altura o los que ponen limpian ventanas, que están colgados. Ventanas de edificios, están trabajando en altura, ¿sí? Sí. Sí, en ese caso, acá voy a abrir lo que mandó Sabrina. Seguro de accidentes personales y retiro. Bla, 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 bla. Riesgo cubierto. Bueno, acá dice las cuestiones que estarían cubiertas, ¿sí? Exclusiones. Excluye enfermedades, excluye lesiones por rayos X, excluye viajes aéreos no regulares, uso de motocicleta, ¿sí? Si Daniel, mi amigo, viene a cortar el árbol y viene en moto, ¿sí? Y él tiene este seguro, pero se cae en la moto, ¿qué sería? Considerando que viene a trabajar acá. Está en el horno, profe. ¿Por qué? Porque no le cubren seguro. Pues seguro es ese que te ofrecen todo el tiempo los bancos. A mí una vez me enchufaron uno y cuando me llegó la póliza la leí y automáticamente la di de baja, porque más o menos tenía que estar en una cúpula de cristal para que te cubra algo. Bien. Profe, ese seguro me lo dio una amiga que trabaja en una empresa de seguros. Entonces encima me vino a venderme seguro, a un seguro y después también era una caja de ahorro, no sé. Entonces le pedí la información ayer. Está bien. Está bien. Pero bueno, en definitiva, es este tipo de curso. ¿Cómo? Ella hizo un curso para seguros. Para vender seguros. Exactamente. Esto que mandó tu amiga, ¿sí? Por ejemplo, uso de motocicletas. Si yo sé que mi amigo va a venir a trabajar acá a mi casa en una moto, yo lo que podría hacer es avisarle al productor del seguro y decirle, mirá que va a venir en moto. Y entonces,
pone que va a usar motocicleta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es mayor riesgo. Aumenta el valor. Exactamente, como todo en la vida, ¿sí? Mayor riesgo, pagas más. ¿Está bien? Esta es la lógica de los seguros de accidentes. ¿Sí? Se lo llaman seguro AP. Ustedes lo van a ver en, qué sé yo, pasan por una casa de seguro y dice seguro AP, y a veces dice seguro AP con prestaciones. Quiere decir, estas prestaciones, quiere decir que sería parecido al seguro de una ART. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el mismo seguro le va a poner una ambulancia a la persona para irla a buscar. El mismo seguro le va a dar todas las prestaciones de medicina. El mismo seguro le va a pagar los medicamentos que tenga que consumir esta persona para recuperarse. ¿Sí? Todo eso. La diferencia que hay con un seguro de accidentes personales con la ART a partir del 10º día empieza a pagarle el sueldo al trabajador. Entonces el empleador deja de tener que pagar el sueldo. ¿Entiendes? Sí, yo mandé también de ART un PDF. Bien. Lo que es importante acá, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de seguros, es ver quién es el beneficiario. ¿Sí? Esto les digo para su práctica profesional, cuando estén en la calle. Es importantísimo ver quién es el beneficiario. Porque muchas veces el que figura como beneficiario es la persona o sus herederos legales. Sí, como cuando te pone un abogado, si puedo hacerme responsable yo de tus papeles y después cuando tenés un choque, no sé, para mí me parece, ¿no? Después se queda la plata del abogado. Sí, en realidad lo que uno busca es que el beneficiario sea uno mismo. Sí. ¿Sí? O si, por ejemplo, el que trabaja en Genelva, ¿sí? Que el beneficiario sea Genelva. Entonces, ¿qué va a pasar? Si Daniel, que viene a podar el árbol a casa, tengo la mala leche, la mala suerte de que él se cae y se mata, ¿sí? El beneficiario de ese seguro que yo le saco a Daniel tendría que ser yo, Emiliano Baldino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a cobrar el seguro porque Daniel se mató y cuando venga la viuda de Daniel y me diga, no, que estaba trabajando en tu casa, que se cayó, que me mataste a mi marido, etc., yo le voy a decir, yo te indemnizo, te doy todo el monto del seguro. ¿Está bien? No, lo que puede llegar a pasar es que la viuda cobra el seguro y encima me hace problema. ¿Entiendes? Por supuesto que esto es siempre, 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 siempre cuidar las medidas de seguridad. Trabajar en este diagramita. Pero ahí no existiría un papel o algo que diga que el seguro era contratado por uno mismo. O sea, el seguro en este caso era contratado por usted. Bien. El seguro indemnizó a la viuda. ¿Por qué la viuda puede seguir haciéndote problema a vos si el seguro lo habías contratado vos? Lo que pasa es que la viuda no puede renunciar a su derecho de iniciar acciones legales contra mí, que soy el dueño de la cosa y que le generé el daño a su marido. ¿Se entiende? Entonces, cuando la viuda venga y me da problemas a mí, que venga, me mande una carta de documento, que me haga cargo de la muerte de su marido, le voy a decir, bueno, está bien. A mí la aseguradora me dio 1.000.000 de pesos por la muerte de tu marido. Toma, te hago una transferencia y te pago.
indemnizo por la muerte de tu marido. ¿Entiendes? Es muy Sí, igual a importante. mí me queda medio confuso, porque ponele que ella no quiera ese monto o quiera más plata. Pedirá más plata, sí. ¿Qué pasa ahí? Pedirá más plata, yo le diré que no, entonces ella me iniciará una demanda legal. Pero aunque sea, ¿sí? Yo ya tengo 1.000.000 de pesos que me pagó la aseguradora y que puedo cubrir parte de la demanda. ¿Bien? El juez dirá si habrá que darle más plata a esa viuda o no. Y tenés el respaldo de que vos iniciaste tomaste algún recaudo antes de empezar el trabajo. Exactamente. Esto es muy importante, ¿sí? Porque ustedes cuando estén en la calle, o ahora mismo que ya están en la calle, están trabajando en una empresa o están trabajando para ustedes, ¿sí? Lo que sea, y le dicen a alguien, ayúdame, no me pintás la casa. Bueno, pero vos tenés un postigón, ¿sí? Tenés una ventana que tenés que pintarla y que está a 4 metros de altura. No, pará, antes de subir ahí, primero veamos todas las medidas de prevención. Un andamio como la gente, no te subas a una escalera que esté toda enclenque, toda rota, ¿sí? Una vez que tenemos todas esas cuestiones de prevención, antes de entrar a mi casa, yo te saco un seguro y vos recién ahí entras a casa y te pones a hacer el trabajo. ¿Está bien? Sí. Y en ese seguro que diga que vas a trabajar a más de 4 metros de altura. ¿Sí? Para que se den una idea, si un seguro normal cuesta 1.000 pesos, para que trabaje a 4 metros de altura cuesta el doble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más riesgo. Exactamente. El tipo se cae de ahí arriba y se mata. No tiene chances de salvarse. ¿Entienden? Sí, siguiendo esa línea, vos hoy cuando dijiste que después de los 10 días la RT se hace cargo del sueldo del trabajador, cuanto más siniestralidad tenés en el trabajo, más cara es la cuota de la RT para la empresa. Exactamente. Es como el seguro de un auto. A ver, si vos salís a la calle y chocás todos los días, no, flaco, yo no te renuevo la póliza a vos, si sos un peligro. Te la pasas chocando. Yo te cobro 1.000 pesos a vos y tengo que reparar 20.000 cada 6 meses. No te renuevo nada. Y te lo aseguro de Magoya. ¿Entiendes? Y con respecto, viste que en la pregunta decía si el tipo no trabaja, si Daniel no trabaja porque se lastimó trabajando en casa, ¿no? Eso se lo cubre, lo pasa a la empresa como enfermedad inculpable. Y por ahí alguien le había puesto, si yo por ejemplo me voy de vacaciones y se me ocurre tirarme en paracaídas y el paracaídas no se abre y sobrevivo, ¿no? La empresa durante un tiempo largo me cubre como enfermedad inculpable, hasta creo que 1 año y medio, dependiendo de la antigüedad. Me parece que son 6 meses, no es tanto. 6 meses te paga el sueldo, eso está en la ley de contrato de trabajo. Tarea para el hogar, Infoleg, ley de contrato de trabajo, y ver cuánto tiempo están obligados a pagarte el sueldo. Una vez que dejan de pagarte el sueldo, porque pasaron, si mal no recuerdo, son 6 meses, si mal no recuerdo, hay que chequear. Una vez que pasaron esos 6 meses, están obligados a mantenerte el puesto de trabajo 6 meses más. ¿Sí? Creo que son 6 meses para los trabajadores que no tienen carga de familia y con poca antigüedad. Cuando tenés más antigüedad y carga de familia es 1 año y después se puede extender hasta 1 año y medio. Y después sí entras en reserva de puestos. Bueno, si se animan, o el que se anime, quiere investigarlo, genial. Profe, de cerca mi familia tuvieron un accidente y 24 meses los cubrió
El seguro pagándole el sueldo. El seguro. Claro, pero el El seguro seguro. es de la empresa. Pero No. una cosa es que vos te tiraste en paracaídas en tiempo libre, ¿sí? No sos paracaidista, ¿sí? No trabajás Ah, de paracaidista, no, claro, ¿sí? ¿Entiendes? claro. Son Sí, cosas diferentes, ¿sí? Entonces, nos manejamos con marcos diferentes. claro. Sí. Bueno, Profe, diga. en ese ejemplo que dio usted, no sé si sería necesario contratar a algún ingeniero de seguridad e higiene. No sé si ¿En qué es ejemplo? obligatorio ¿En qué ejemplo? en el de cortar la rama del árbol. Mm, Lo que dice la ley, ¿sí? Es que vos tenés que tener un servicio de seguridad e higiene en determinadas circunstancias. Esas circunstancias son las que están en el decreto 1338 del 96, que son las que justamente tuvieron que buscar ustedes. De hecho, damos un recreo, son 9 y 5. Bueno, Bueno, Le damos un recreito, ir al baño y eso y seguimos, ¿te parece? 15 listo. minutos. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿10 minutos? Sí, 10 minutos, 9 y 15 seguimos. Papá. ¿Sí? Bueno, corto por ahora, así hace el archivo y no es tan pesado. Y seguimos en un... Guárdese esa pregunta, por favor. Bueno. Gracias.